Es un placer para mí. Muchísimas gracias a Rick, al Centro de Arte Santa Mónica, a Peter, a Isabel y a todos los que estuvieron acompañándome en esta estadía de este tiempo aquí en Barcelona. Me gustaría comenzar presentando un poco la iniciativa en la que estoy trabajando desde el año 2016, que es una organización que se llama Casa Río Lab. Es un laboratorio de investigación territorial. Como bien decía Joan previamente, yo estuve trabajando y cofundé otra organización que se llamó Ala Plástica, que estuvo activa entre el año 1991 y el 2016. Con esta organización pudimos aprender mucho con respecto a las aproximaciones. Vi una forma de trabajo que cuando la comenzamos no teníamos prácticamente ni idea hacia dónde estábamos, qué estábamos trayendo entre manos. Era algo como muy experimental, pero en todo ese tiempo nos pudimos ir, se pudieron ir revelando una serie de misterios que teníamos en principio, y eso nos permitió adquirir una experiencia y una forma de trabajo que tiene que ver con la investigación forense, el desplazamiento territorial. Ahí coincidimos bastante con artistas, investigadores, teóricos de distintos campos, incluso de aquí, algunos de ellos están presentes, con quienes compartimos y tenemos una aproximación sensible, una aproximación de respeto al trabajo que se viene haciendo, y creo que es co-constituyente de nuestras prácticas. Nosotros no es que pura y exclusivamente seamos gente original, sino que vamos en este momento de tanta necesidad, digamos, de aprender y de compartir y de transformar esta realidad que es bastante acuciante. No apostamos pura y exclusivamente a la originalidad como forma de trabajo, sino más bien a la efectividad, porque nuestro compromiso no está tanto en el reconocimiento de base del mundo del arte tradicional, sino que más bien lo que nos impulsa es la confidencia en los territorios, el poder de transformar. En ese sentido, siempre decimos que no sabemos muy bien qué tipo de arte ni qué forma de arte, sino cómo podemos transformar con eso que llamamos arte, qué hacemos, qué es lo que se puede hacer con eso, qué es lo que eso permite transformar. Y en ese sentido el compromiso nuestro está muy relacionado, en principio con los contextos comunitarios en los que estamos operando. Como bien decía Joan, nosotros trabajamos en el área de la Cuenca del Plata. Para que ustedes se den una idea, es un área muy extensa, que comparte territorios de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Es un territorio comparable con la dimensión de la Unión Europea, así que toda esta gran cuenca es una de las grandes cuencas económicas, políticas, ambientales, de mucha significación en las Américas y a nivel mundial. Digamos, para mencionarlo solamente, que esta gran cuenca, esta escala, es un escenario para poder analizar también las cuestiones de la geopolítica y de la economía global, y en ese sentido estamos muy enfocados en el trabajo a partir de la utilización de sistemas de información geográfico también y cartografía, como podrán ver a través del trabajo. Como decía Joan también, estamos trabajando en el marco de un programa mayor que se llama Humedales sin Fronteras, con organizaciones de los 5 países que componen la Cuenca del Plata. Para mencionar solamente, la Cuenca del Plata ha desplazado en los últimos años a la Cuenca del Mississippi en la exportación de commodities. Es la cuenca que mayor cantidad de productos, de commodities exporta a nivel global, y eso también tiene un impacto muy importante porque son áreas que hasta hace muy poco tiempo, hasta la década del 90-95, se mantenían en estado prístino. Y esto significa que la destrucción ecosistémica y la incidencia política que tienen los grandes capitales en esta región son absolutamente de una magnitud que asombra. Y trataré de mostrar un poco cuál es ese impacto a partir de la investigación y del trabajo cartográfico que hemos venido haciendo. Pero no solamente el trabajo cartográfico, sino que este trabajo tiene una raigambre específica en los escenarios locales,
y como decía Joan también, en esta posición donde el arte y el activismo tienen algo que permite una cierta confidencia para el rescate de una iniciativa que fortalezca una forma de relación del territorio y de las personas, de reterritorialización, frente al avance de la cultura del mercado, como si fuera la única cultura que puede hacer la homeostasis territorial, ¿no? La mayor parte de nosotros estamos influidos por la idea de que solamente el mercado es el que mantiene la homeostasis de un sistema. Y nosotros consideramos que, que hay otras formas y que hay que develarlas y hay que volver a recuperarlas, y a eso le llamamos la reterritorialización, ¿no? Y eso tiene todo un ejercicio y tiene toda una forma de aproximación que no es sencilla. Entonces, el equipo, les voy a comentar, nosotros en Casa Río tenemos una parte que es el estudio, que es justamente la parte de investigación de laboratorio y colaboración comunitaria y organización activista. Lo hago bastante rápido para que después ustedes podrán ver y seguir investigando. Después tenemos una residencia, que en este caso yo quisiera aclarar que no es una residencia de tipo del circuito de residencias tradicionales, que no es una especie de Airbnb así artístico, donde van y vienen organizaciones dentro de un circuito, sino que trabajamos con personas interesantes para nosotros e interesadas en nuestro trabajo. Es a partir de ese interés mutuo, ¿no? Y no a través de un circuito. Y después lo que tiene que ver con la Casa Río Archivo, que es el producto de todo el trabajo de Casa Río de los últimos 5 o 6 años, más el trabajo acumulado de Ala Plástica durante 24 años. Ahí está operando el archivo, que es un espacio de consulta que constantemente viene gente de todo el mundo a recorrerlo y a conocerlo, y particularmente gente que está muy interesada en este tipo de prácticas, que son por lo general gente que está vinculada al mundo del arte, pero no solamente. El equipo de trabajo con el que contamos es un equipo muy relevante, de gente con la que tenemos mucha confianza, que esta confianza se fue construyendo a lo largo de muchos años. Brian Holmes, que es crítico y activista, Graciela Carnevale, artista y docente, Dani Lorenzo, artista y comunicador, Alicia Van Damme, curadora y gestora cultural, Viviana Staiani, abogada, Carlos Javier Díaz de la Sota, que es arquitecto y docente, Marcelo Miranda, biólogo, Ulises Cura Jauregui, que es desarrollador informático, y Eira Jauregui, que es abogada. Es un equipo variopinto, donde ustedes podrán ver, yo también soy abogado de formación, trabajo en arte desde hace 30 años, pero tengo una mirada jurídica, y es muy importante para el trabajo territorial que vamos desarrollando aproximarnos a la cuestión territorial, conociendo bien digamos las cuerdas de la cuestión jurídica y legislativa, sobre la cual también incidimos. No es el trabajo nuestro un trabajo aislado, digamos, en el plano de lo legislativo, en el plano de lo jurídico, sino que colaboramos con otras organizaciones de nuestro país, con las que conformamos un frente bastante potente, y también de la región, ¿no? Para mencionar, voy a pasar ahora a la cuestión de este trabajo cartográfico que estamos desarrollando junto con el equipo, y que tiene que ver con lo que mencionaba recién Elvira, de los corredores bioculturales. Para ubicarnos en el área, les comento que estamos enfocados específicamente en esta gran planicie de inundación que nace allí en el Mato Grosso do Sul, en el Gran Pantanal, y por más de 4.000 kilómetros de extensión llega a la desembocadura del estuario del Río de la Plata, que es donde nosotros operamos, ¿no? Hay una inmensa riqueza de biodiversidad en este valle central de esta cuenca del Plata, y hay en este valle central de la cuenca un corredor de humedales, que es el corredor de humedales más extenso del mundo, y que todavía tiene una alteración, una alteración no digo mínima, pero que permite el sostén de muchos procesos vitales, no solamente de lo humano y de lo no humano también.
Entonces, uno de los enfoques fundamentales es el trabajo de la aproximación a estos territorios anegados y la poética de lo anegado. Nosotros trabajamos bastante justamente. Este libro, La Tierra no resistirá, forma parte de todo un trabajo que está involucrado con las pedagogías de lo anegado, esa aproximación a esos grupos comunitarios y esos contextos de los cuales nosotros formamos parte. Hay algo que siempre repito y que es fundamental: no es un trabajo de paracaidistas que uno llega y hace un trabajo sobre un lugar específico, sino que no es un trabajo así como una teleología, sino que somos emergentes del propio lugar. En ese sentido hay una confidencia que nos permite hablar el mismo idioma, aprender las mismas técnicas, padecer las mismas situaciones, y eso es algo que permite otro tipo de confidencias, como decía hoy. Este gran territorio, esta gran región, esta gran cuenca, que es un escenario único para analizar hoy día la dinámica de los procesos extractivistas y las nuevas formas de explotación a gran escala del planeta, digamos, no solamente de este territorio. Ya que estamos hablando de un área muy extensa, yo les puedo mostrar más o menos de qué área estamos hablando. Es un área, si se ubican allí, me imagino que sí, es muy grande, ¿no? Entonces, aquí tenemos un concepto que viene ya de lo que conocemos como este modelo del ADN extractivista de América Latina. Y yo quisiera comentar que por más que estamos hablando de una gran cuenca y de un gran espacio territorial, también podemos enfocarnos, yo quisiera que pudiéramos concebir la idea de que esto no es una cuestión exótica, lo que estoy presentando no es una cuestión, sino son mecanismos de trabajo en áreas y en territorios que pueden ser diversos, pueden ser más pequeños o más grandes. Estamos hablando de una gran cuenca, pero ayer estuvimos recorriendo junto a la gente de Saysay parte del delta del Llobregat y otras iniciativas sobre las cuales nosotros hemos trabajado en áreas, cursos de agua mucho más pequeños, medianos y grandes, y lo que yo quisiera transmitir no es una cuestión exótica, sino justamente una forma de aproximación al territorio y una serie de dispositivos que se pueden utilizar para cualquier escala. Lo que estoy tratando de hacer es compartir con ustedes una forma de trabajo y no una exoticidad de un territorio o una distancia, sino una forma de aproximación al trabajo territorial. En este caso, bueno, obviamente estamos hablando de esta gran cuenca y si reconocemos que la Cuenca del Plata lleva un nombre de este ADN extractivista que estaba mencionando recién. Ustedes fíjense que la Cuenca del Plata, que hoy día es la ruta de la soja, la ruta extractiva más grande del mundo, de los productos transgénicos, se vincula directamente con el Cerro de Potosí y la explotación de la plata del Cerro de Potosí. O sea, el nombre de Cuenca del Plata nace de aquella aproximación de Sebastián Gaboto, que la define como Cuenca del Plata porque era la ruta hacia la plata del Potosí, que en realidad después se descubrió que no se podía acceder hasta allí. Pero bueno, este concepto extractivo, justamente el otro día, hace menos de 3-4 días, estaba en la Plaza Navona en Roma y veía que había cuatro ríos en el centro de la plaza, que eran los grandes ríos conocidos, y uno, lástima que no puse acá la imagen, y uno de esos ríos era el Río de la Plata, y la imagen del Río de la Plata era una persona tumbada frente a un montón de monedas de plata, ¿no? Esa cosa. Bueno, lo que antes era llamado la Cuenca del Plata, hoy podríamos llamarlo la Cuenca de la Soja, esta nanominería, digamos, que se va haciendo, la extracción de commodities, y una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es qué se produce en ese intercambio, en ese trasvasamiento energético. Lo hablábamos el otro día con Enrique, con Peter, con Isabel. ¿Qué es lo que acontece con ese trasvasamiento de esa energía, en ese proceso de destrucción y de acumulación de capital? ¿Cómo se trasvasa esa energía que se extrae de estas áreas a los lugares de consumo de ese producto? Y cómo es que en los territorios nuestros el PBI desciende, la pobreza aumenta, y en los lugares donde se
envía esa energía de la naturaleza pura, digamos, los PBI aumentan a un ritmo del 8, el 9, el 10% anual, ¿no? Aquí tenemos señalizada, digamos, lo que se conoce como la hidrovía industrial, ¿no? Que es la columna vertebral en la cual se estructura toda la logística extractivista del Valle Central de la Cuenca del Plata y que conecta, como dice acá el texto, los centros productivos con las redes de entrelazamiento mundial y pone al servicio de las estructuras de telecomunicaciones, electroinformáticas, intermodalidad, de transporte, energéticas. Y este no solamente es un impacto que está vinculado con este hilo, que es la hidrovía, que nace allí, como decíamos, en el Pantanal Matagrosense y desemboca en el Océano Atlántico, sino que todo este proceso de impacto radial subordina toda la estructura del territorio. Imagínense nomás que este proceso genera una dinámica económica de más de 50.000 millones de dólares anuales, que es mayor al PBI de muchas de las naciones que están dentro de ese propio corredor. Y otra de las cosas que es importante señalar, aquí tenemos esta imagen que en algún momento la empresa Syngenta definió como la República Unida de la Soja. Estos son los procesos de expansión en un territorio muy extenso del modelo sojero. Acá hemos hecho una representación utilizando, nosotros estamos trabajando directamente con el Departamento de Geografía de la Universidad de Madison, que fue el primer instituto que empezó a generar imágenes desde el espacio a nivel global. Y con ellos podemos obtener ciertas imágenes de alta calidad. Ahora les voy a mostrar un poquito más, porque esto si no parece como un dibujito, pero lo que nosotros hacemos con este material es hacer un cruce de información e ir generando análisis espaciales. Ustedes ven acá lo que tiene que ver con la expansión de la frontera de la soja, pero por el otro lado tenemos la tasa de desmontes, ¿no? Si vamos a esa tasa de desmonte, nos vamos a dar cuenta que todos estos territorios están siendo avasallados de una manera terrible. Todo lo que se ve ahí como un humo es producto de las grandes quemas, y ahora les voy a mostrar algo que quizá también les sirva para ubicarse en la situación de la escala gigantesca. Después se habla mucho de cambio climático, se habla mucho del impacto de las industrias y del cambio climático, ¿no? Sobre el cambio climático. Pero nadie habla de esto. Estos son los incendios que se producen en este territorio. Los incendios que se produjeron entre julio y agosto del 2020. Si vamos a ubicarnos, obviamente nos ponemos aquí, y vamos a ver cuando analizamos que los incendios están directamente relacionados con la expansión de la frontera agrícola. O sea, a medida que van avanzando los incendios, va avanzando la frontera agrícola. Esto no solamente produce una acumulación de capital impresionante, una destrucción ecosistémica impresionante, que no estamos hablando solamente de árboles, sino desde la micro hasta la macrofauna, y microvegetales y macrovegetales y toda la vida que comprende eso, sino también las poblaciones desplazadas que pasan a formar parte de los cordones de pobreza de las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿no? En Argentina. Después tenemos toda la situación en Brasil y bueno. Entonces, frente a esto que estamos viendo y que yo los invito a que puedan analizarlo, tenemos que es un poco lo que veíamos en el libro, ¿no? Perdón. Frente a los procesos de fragmentación territorial que se están produciendo en esa macroescala, desde distintos niveles de organización, las sociedades están confrontando con otras alternativas de integración, que es lo que estábamos comentando recién, ¿no? Entonces, aquí dice bien, la integración aparece como la consolidación de la diversidad de territorios con instancias de gestión participativa.
complementariedad entre la diversidad de territorios que constituye la matriz de la integración territorial biocultural. Y en ese sentido, cuando recién mencionaba también Joan, me gustaría leer una partecita del texto del libro para entender mejor y ser más claro en lo que tiene que ver con el trabajo sobre la aproximación biocultural que estamos desarrollando y cómo se va constituyendo la bioculturalidad y la reterritorialización en un territorio muy extenso como el de la Cuenca del Plata. La biodiversidad y la diversidad cultural no pueden entenderse si no es en relación, en tanto esta es la que permite mantener el equilibrio dinámico del sistema. La expresión biocultural, que enlaza esas dos dimensiones, tiene una serie de valores y elementos de significación simbólica e histórica, epistémica y política, que implican el reconocimiento de las comunidades como sujetos políticos fundamentales, y es utilizada por diferentes expresiones como epistemología biocultural, diversidad biocultural, los corredores, ecología biocultural, reserva biocultural, regiones bioculturales y corredores bioculturales. Los corredores bioculturales no pueden pensarse si no es en el marco de la comprensión de un tejido biológico, simbólico, cultural, histórico, en el cual se desarrolla la vida. Cuando los pueblos se asumen como diseñadores de su ambiente, se configura la territorialización, el proceso de apropiación simbólico-cultural de un espacio. El concepto de corredor biocultural surge ante la necesidad de mantener los ecosistemas interconectados para permitir la continuidad de los procesos ecológicos como el intercambio genético, la evolución, la migración y la repoblación. Pero en ese contexto, un corredor también involucra los conocimientos, las creencias, las prácticas que se ponen en juego en un tejido simbólico biótico donde la cosmovisión, el mito y el ritual, la historia, la memoria, las expresiones culturales son también dimensiones del territorio. El sistema de humedales del Valle Central de la Cuenca del Plata es una unidad de vida, un continuo histórico, geológico, hidrológico, biológico y cultural de crucial importancia planetaria. Cuando se habla de corredor biocultural, es necesario hacer inteligible la conexión de los ecosistemas con sus procesos históricos, antropológicos y políticos. Es fundamental expandir la conciencia territorial de pertenencia a una bioregión. En ese sentido, nuestro trabajo, además de como les decía, de esta aproximación cartográfica y de análisis, etcétera, tiene un arraigambre muy fuerte en los contextos comunitarios de toda esa gran área. Aproximaciones que siempre llegan con algún dispositivo innovador que permite que rápidamente haya una comprensión de lo que se quiere decir, de cómo se quiere llegar. Aquí están viendo una imagen, creo que se ve, donde hay una representación teatralizada en el ámbito de las islas, del delta, y una cosa sobre las cuales siempre avanzamos con un par de preguntas en estas representaciones, que son diversas, tienen muchas características. Son dos preguntas fundamentales para nosotros que tienen que ver con quién diseña un territorio y para quién lo está diseñando. Eso es algo importante que siempre que estemos en un contexto comunitario es importante que reconozcamos y que nos lo podamos preguntar, ¿no? ¿Quién está diseñando ese territorio y para quién? Entonces, cuando llega el momento de las respuestas y utilizando estos dispositivos, digamos, aparece una tercera pregunta-respuesta, que es ¿qué es el diseño participativo de un territorio? ¿Cómo podemos aproximarnos a una forma de diseño territorial donde nuestra participación no sea meramente de espectadores ante las transformaciones, por más tóxicas y dañinas que éstas sean, ¿no? Entonces ahí está el juego. Y en ese sentido avanzamos con esta cuestión que les mencionaba hoy de las pedagogías de lo anegado, los territorios de colaboración, ¿no? Y avanzamos con distintas campañas. Las campañas son espacios de trabajo y de confidencia y de encuentro, pero lo que ha pasado, porque hasta hace un tiempo corto, bueno, se desarrollaban ciertas campañas. Nosotros, justamente, Joan, estuviste presente cuando hicimos las cuencas como laboratorios de gobernanza. Y bueno, ya hay una red bastante extensa que se transforman en nodos de recepción de personas que vienen y trabajan en los contextos
que puede ser gente de nuestro país o de otros países, como pasó en el caso de las cuencas como Laboratorios de Gobernanza, donde estuvo Side, donde estuvo Oído Salvaje de Ecuador, donde estuvo Crítica Art Ensemble de Estados Unidos, lo mismo que el Grupo Compass, Brian Holm, bueno, muchos, y artistas nacionales. Y los grupos comunitarios locales recibieron a esos grupos artísticos y se generó en ese largo territorio un proceso muy interesante. A partir de ahí, eso fue en el año 2014, creo. A partir de ahí ya nos envalentonamos más. Los nodos y los subnodos, digámoslo así, estaban también muy expectantes y muy necesitados porque la representación de las prácticas artísticas en territorio ha producido un gran movimiento a nivel territorial y político. Porque ya todas las organizaciones están allí intentando incidir políticamente en distintos procesos, como es el tema de ley de humedales y ahora el nuevo proyecto legislativo sobre corredores bioculturales, que es esta reapropiación. Entonces, lo que hicimos, y que está registrado en el libro, es conformar unos grupos bastante interesantes de artistas y investigadores y gente que trabaja estas cuestiones, que se encontraba en espacios específicos con otros nodos y con otros grupos comunitarios en áreas críticas. Y entre los grupos comunitarios y los grupos artísticos empezaba una negociación. Por ahí quien venía del campo del arte traía sus ideas y las organizaciones de base que ya tienen un ejercicio de trabajo territorial decían, sí, bueno, espera, no es cuestión de que un artista, si bien los artistas con los que nosotros trabajamos o la gente no es gente sin experiencia, sino con mucha experiencia, pero lo que se dice es, bueno, en principio esto no es para generar un lugar, una imagen, una foto y bueno, hacer una obra. Bueno, Javier, Rodrigo, trabajamos allá en Ecuador, en aquella época en Puerto El Morro, algo de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, se generó una dinámica muy interesante sobre campañas territoriales, varias campañas, que después los productos estéticos y dialógicos y qué sé yo, explotaron en lo que fue esta exhibición que se llamó La Tierra no resistirá, en el epicentro del mundo de la soja, donde está la bolsa de Rosario, que es la bolsa que gestiona todo el tema de la exportación de commodities, y ahí están los grandes puertos, y ahí se hizo esta exhibición que se llamó La Tierra no resistirá, y que está enfocada en un texto bíblico, un libro sapiencial, que es el Eclesiastés, en el que dice una parte del libro, dice, la tierra resistirá, ¿no? La tierra resistirá. Pasará tal cosa, pero la tierra resistirá. Entonces ahí hubo un juego en el no resistirá, que es el pesimismo que tenemos todos un poco sobre lo que está pasando, pero en el libro aparece como ese no medio tachado, o medio, y que significa un poco cómo podemos articular para una forma de resistencia que reconozca la posibilidad de cómo accionar a futuro frente a este avasallamiento tan grande para no quedar inermes, y también empezando a reconocer cosas de ese pasado soterrado que no solamente tienen que ver con la discusión ambiental, sino y que hay cosas que parecen que quedaron tan en el pasado como la lucha de clases, ¿no? Y que no tiene nada que ver, que nos olvidemos también de que hay una lucha importante que dar, ¿no? Que no nos quedemos en las medias tintas, ¿no? Así que bueno, todo esto tiene también sus finalidades que no son meramente una discusión, digamos, de procesos ecológicos que se dan en una zona de territorio, sino que también hay un empoderamiento para poder activar esos territorios en términos políticos y transformar una realidad determinada. Entonces, en la iniciativa, digamos, de esto que se llamó la Tierra no resistirá, nosotros avanzamos con estas campañas, como les mencionaba recién, lo quiero hacer más corto porque se me va el tiempo. Después tenemos una radio, que es uno de los dispositivos que funcionan muy bien. A medida que nos desplazamos, vamos trabajando con entrevistas, de la radio mutante, así se llama, llevamos nuestros dispositivos, armamos el espacio radiofónico y ahí se empieza a generar como un núcleo de diálogo, ¿no? con actores claves del territorio. Ahí vas un poquito. Estás escuchando
escuchando 90.7 FM, la radio mutante. Bueno, la radio siempre nos acompaña, es un dispositivo fantástico para la comunicación. Esto nace a partir de una aproximación que justamente tuvimos con Fabiano Cueva, de Oído Salvaje, a partir de su vínculo con nosotros, que ha estado varias veces en estas áreas, igual que Joan, y bueno, hemos manejado muy bien este dispositivo. La otra utilización que hacemos de todos estos trabajos es la generación de videos. Por ejemplo, vamos a pasar un video. Vamos a pasar este. Una vez me dijo uno, vos no tenés ambiciones, tener un auto nuevo, una casa. Vos sabés que no, porque todo lo que ambiciono lo tengo acá, en la isla. La naturaleza, sembramos nuestras verduras, criamos nuestros animales, de vez en cuando nos comemos un pescado. Yo creo que tengo todo acá, no necesito nada. Vos mañana temprano te levantás y ves el río y la niebla levantándose y sentís una paz interior que no se puede explicar. Me siento un poco cuidador de esto, guardián de esto, sin sueldo, de gusto y con placer. Cuidar esto, que es tuyo, es mío, es de todos los argentinos. Bueno, esta es la producción de videos. Todo el tiempo avanzamos con este tema. Si tenemos un segundo, por ahí otro video que es... Esto es todo en área delta. Es un delta de más de 300 kilómetros de extensión, es muy grande, es muy rico, muy diverso. Y bueno, justamente estamos apuntalando el proceso legislativo de la ley de humedales en nuestro país, que está a punto de salir. Quiere decir que hay una energía femenina acá que reina. No, es algo que Que va más allá de la intención. Che, ¿quiere venir a laburar? ¿Quiere venir a laburar? Te digo, ella, ¿vamos a laburar allá? Sí, vamos, listo, ya nos vinimos. ¿Qué? Esta es la recuperación de viejos espacios en el área del delta. Creo que es muy importante tanto para quien vive fuera de las islas, quien no las conoce, quien las conoce y viene a pasar un fin de semana y busca un descanso en el agua, quienes vivimos de forma permanente y tenemos distintas miradas sobre el mismo espacio que habitamos a veces. Entonces, por ahí conocer más, saber más sobre lo que somos y el espacio en el que intervenimos nos ayuda después a manifestar algo más sano para nosotros y la naturaleza. Bien. Vamos a ver. Bueno, y por supuesto el avance sobre exhibiciones. Voy a hacerla cortita. Y bueno, esto fue la exhibición que mencionaba hoy Joan también, el tema de La Tierra no resistirá, donde se llevaron las producciones de estas 5 campañas grandes que duraron mucho tiempo. Aquí también están los procesos previos, las publicaciones como Atención Flotante o las cuencas como Laboratorio de Gobernanza, todo este trabajo de aproximación territorial, ¿no? Y con respecto a esto, hubo un paso posterior que es, bueno, ahora llegamos hasta aquí, dijimos en el 2019, y entonces ahora avancemos con respecto al tema del reconocimiento de los corredores bioculturales, ¿no? Que es algo que faltaba. Si nos interesa tanto esta construcción social del territorio, avancemos en la construcción realmente de espacios alternativos al modelo de mercantilización de un área como esta. Fortalezcamos estos procesos, porque cada día se ha hecho un movimiento muy grande, no solamente lo que impulsamos nosotros, ¿no? Y entonces ahí aparece toda la cuestión de lo biocultural, que está tomando un vuelo importante. Y yo quisiera mostrarles por último
Este es un ejemplo, por ejemplo, el trabajo sobre el corredor biocultural del Gran La Plata. Se han ido vinculando áreas de corredores bioculturales a lo largo de distintos escenarios de la cuenca, que están compartiendo espacios de autonomía e interrelación en todo un territorio muy extenso. Y lo que estamos haciendo, los diferentes grupos, es identificando los valores de un territorio, esos valores de apropiación, que nosotros exigimos que esos espacios sean reconocidos con un proceso participativo de diseño territorial. Entonces ahora, a lo largo de esta gran cuenca, aparecen escenarios y distintas instancias de trabajos territoriales y de reapropiación territorial y esta reterritorialización de la que hablábamos hoy, que son muy importantes para preservar áreas naturales, áreas que mantienen el sostén de la vida, áreas que mantienen la homeostasis, la producción creativa del territorio y fundamentalmente, algo que sí es bastante fuerte, es lo que mencionaba justamente Cornelius Castroiannis, que es la construcción de imaginarios, ¿no? Ir moviendo esos magmas simbólicos que transforman las realidades. Ahí es donde nosotros estamos apuntando, transformar la forma de interpretar esta linealidad en la que estamos como subidos en un carrito y que nos van llevando, y bueno, lo que estamos tratando de hacer es alterar esa linealidad y generar otros procesos de comprensión y de formas de habitar, ¿no? De formas de estar. Bueno, así que no quisiera extenderme más, me parece que hasta acá está un poco explicado y lo demás lo podemos conversar.